Cronológicamente lo pudimos haber ubicado después de Levítico 10. Si quieren leamos los primeros pasajes. Dice: aconteció que el día en que Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido, y lo hubo santificado con todos sus utensilios, y asimismo el altar con todos sus utensilios, ungiéndolos, santificándolos, entonces los príncipes, los cabezas de sus casas paternas, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron una ofrenda. ¿Sí? Dice, cuando hubo acabado de levantar el tabernáculo. ¿Cuándo pasó eso? En Éxodo 40. Cuando lo hubo ungido fue ese mismo capítulo. Pero acordémonos que en Levítico 10, cuando nos habló de lo de Nadab y Abiú, más o menos, sí, el tabernáculo estaba recién inaugurado. O sea, esto ocurrió despuesito de la muerte de Nadab y Abiú. ¿Sí? Al final, en el versículo 89 de ese capítulo, el capítulo termina con una especie de paréntesis y nos dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Es un paréntesis que nos cuenta el encuentro que tenía Moisés con el Señor allá en el propiciatorio, y Dios le hablaba. Él escuchaba la voz que venía desde ahí, como quien mantiene una conversación cotidiana con otra persona. Y démonos cuenta que este detalle de la voz aparece acá, al final del capítulo, lo cual nos deja ver que después de lo que hemos visto hasta hoy, ¿se acuerdan? Obediencia, fidelidad, consagración, y ahora vimos la bendición sacerdotal. Bueno, después de estos detalles aparece que Dios habla. O sea, nos está enseñando que la comunión con Dios estaba garantizada cuando el pueblo viviera pues acorde a estos principios. Bien, anoten el texto paralelo, Éxodo 25-22. Y demuestra que Dios pues ya había dado su sello de aprobación al tabernáculo. Porque si ya vino la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Una nube que llenó el tabernáculo, y ahora vemos que Dios está hablando desde el arca, entonces quiere decir que Dios está viviendo ya ahí con ellos. Bueno, estaremos estudiando esta enseñanza en 2 puntos, versículos del 1 al 9, será el primer punto. Una ofrenda para el servicio. El punto 2 será una ofrenda especial, y iremos desde el 10 hasta el 89. Y terminaremos con algunas aplicaciones. Bueno, comencemos. Primer punto, una ofrenda para el servicio. Cuando el tabernáculo fue erigido, ungido e inaugurado, con todos los utensilios y los muebles sagrados, los líderes patriarcales de cada una de las 12 tribus vinieron con una ofrenda voluntaria. Ya se hubo inaugurado el tabernáculo, la gloria de Dios lo llenó. Nadab y Abiú, emocionados, cometieron una imprudencia, murieron. ¿Sí? Bueno, ese mismo día vinieron los príncipes a traer una ofrenda. Cada uno trajo un buey, versículo 3. Y también un carro cubierto. Pero como el carro cubierto era quizás lo más costoso de todo, entonces ese sí tocó entre 2. O sea, 2 príncipes se unieron para poder traer un carro. Dice otra versión, una carreta preparada. Entonces donaron al tabernáculo un total de 6 carros tirados por 2 bueyes cada uno, básicamente. Cuando ellos trajeron esa ofrenda, versículo 4,
El Señor le habla a Moisés y le dice: toma estas cosas y entrégaselas a los levitas para su servicio, a cada uno conforme a su ministerio. Dice la Peshita: a cada uno lo suficiente para su servicio. Miren qué hermosa providencia, ¿no? Porque recientemente vimos todo lo que se requería hacer para mover el tabernáculo y las tareas que se le asigna a cada clan: Gersón, Coat y Merari, de los hijos de Leví. Cada uno de los clanes tenía una tarea que hacer. Entonces, cuando llega esta ofrenda, precisamente es una carreta, 6 carretas con dos animales de carga, pero fuertes, para que arrastren las carretas. Era una providencia del Señor para que los levitas trabajadores se les facilitara la tarea de transportar. Por ejemplo, imagínense las tablas que los travesaños del tabernáculo, que tenían ciertos metros de largo, que eran pesados porque eran de bronce, algunos eran de plata. Entonces fue providencial esta ofrenda. Y el Señor guía a Moisés para que entregue los carros junto con los bueyes a los levitas. En el versículo 7 y el versículo 8, mire cómo se entregan. 2 carros y 4 bueyes se le dan a los gersonitas. ¿Se acuerdan lo que ellos hacían? Mírelo en 3:25 y 4:24. Ahí está lo que los gersonitas hacían. Básicamente ellos se encargaban del atrio, de las partes de alrededor del tabernáculo. Y se le entregan 4 carros y 8 bueyes a los meraritas. Mire lo que ellos hacían en 3:36 y 4:31. ¿Se acuerdan que vimos que a ellos les correspondían las tareas más complejas? Ellos se encargaban de las piezas más pequeñas. Mejor dicho, los que más esfuerzo requerían eran ellos. Y además, ¿se acuerdan que llevaban la contabilidad de cada parte? Por eso a ellos se le dan más carros y más bueyes, porque tienen más cosas que llevar. Una gran cantidad de piezas sobre las que eran responsables. Entonces, para ellos sí llegó muy providencial esta donación. Versículo 8. La entrega se hizo bajo la supervisión de Itamar. ¿Se acuerdan? Itamar es el que va al frente de Gersón y Merari. ¿Quién falta? Coat. Falta Coat. ¿Qué pasa con Coat? Dice en el versículo 9: no se les dio nada. ¿Por qué? ¿Por qué piensan, hermanos? Porque ellos debían llevar las cosas, ¿dónde? Sobre los hombros. Ellos no debían llevarlas en carreta, ni siquiera ayudados por los animales. Los muebles sagrados debían ser llevados por ellos mismos. Esa era la función. Mire 4:15. ¿Se acuerdan una vez por allá en 2 de Samuel 6, cuando David intenta trasladar el arca, que lo primero que hace es llevarla en una carreta arrastrada por bueyes, y de repente uno de los bueyes trastabilla y el arca está a punto de caerse, y alguien, pues por ayudarla, toca y se muere? Es que al rey David se le olvidó el detalle de que el mueble se llevaba en hombros de coatitas y no en una carreta. ¿Sí? En Primera de Crónicas 15:15 él entendió el error que había cometido, y en el segundo intento ya pues llamó a las personas indicadas para la tarea. Bien, ese es el primer punto, hermanos. Sencillamente los líderes de las 12 tribus, el líder de cada tribu trae una ofrenda especial que consiste en un carro con bueyes, ¿sí? Y esto Dios lo guió para que se entregara a Gersón y a Merari, especialmente Merari, que era el que más necesitaba equipos de transporte y ese tipo de ayudas, ¿no? Medios de transporte, que en ese momento la carreta, como se dan cuenta, era algo lo más costoso y lo más difícil de adquirir, que hasta se tuvieron que unir dos príncipes para traer uno.
Ahora pasemos al segundo punto, versículos del 10 al 89. Leamos el 10. Y ofrecieron los príncipes la ofrenda para la dedicación del altar el día que fue ungido, y ofrecieron los príncipes ofrenda del altar. Y Yahvé dijo a Moisés: un príncipe un día y otro príncipe otro día ofrecerán su ofrenda para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y aquí nos dice: y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para el presente. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Bien, cada uno de los príncipes trae su ofrenda en un día distinto, de tal forma que estas dádivas se entregarían durante 12 días. No se entregaron todas de una vez. Y dense cuenta que va a seguir el orden de acampada, que está en 2:3 al 33. Por eso va a seguir este orden. Primero va a ir Naasón de Judá, que es el primer jefe. El primer jefe en venir. Y esas ofrendas especiales eran para, pues, un sacrificio personal de cada uno de ellos. Y aquí nos dice en el versículo 11 que el propósito era dedicar el altar. Claro, le va a dar el uso por primera vez al altar este príncipe. Como acabamos de leer, cada uno de ellos trajo un platón de plata de 1,5 kilos, un tazón de plata de 770 gramos, ambos llenos de harina de alta calidad amasada con aceite. Esto era para la oblación, ¿no? Estos temas ya los vimos en Levítico. Trajeron un cucharón de oro de 110 gramos lleno de incienso. Esto era una ofrenda de acción de gracias, ¿no? Cuando había primicias. Recordemos algo, ¿no? Que si está recién inaugurado el tabernáculo, quiere decir que esto está pasando el primer día del primer mes del segundo año, como para nosotros decir el 1 de enero, porque ese fue el día que se inauguró el tabernáculo, Éxodo 42. ¿Sí? Entonces tiene sentido que esta cuchara tenga incienso, porque el incienso se usaba para acompañar las primicias. Entonces tiene sentido que venga con incienso. Traen un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, ¿sí? Es una ofrenda de alabanza. Traían un chivo para sacrificio por el pecado. Bueno, esto del chivo está en Levítico 4, ¿se acuerdan? Y era cuando se cometían pecados por hierro. Algo así como que vamos a alabar al Señor, vamos a darle nuestra acción de gracias, pero por si hemos pecado traemos este chivo como ofrenda de expiación. Y luego la ofrenda de paz, que como saben, la ofrenda de paz es quizás la más solemne porque significa comunión con Dios. ¿Se acuerdan que esa ofrenda era prácticamente compartir a la mesa con los sacerdotes, comer con la familia? ¿Sí? Por eso es la más abundante: 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos. Y por 12 días los jefes trajeron la ofrenda en ese orden: Naasón de Judá, Natanael de Isaacar, Eliab de Zabulón, Elisur de Rubén, Selumiel de Simeón. El 6º día vino Eliasaf de Gad, el 7º Elisama de Efraín, al 8º vino Gamaliel de Manasés, Abidán de Benjamín vino el 9º día, el 10º día vino Ahiezer de Dan, el 11º día vino Pagiel hijo de Aser, y el último fue Ahira hijo de Neftalí.
Todo eso aparece desde el 12 hasta el 83 y es aparentemente repetitivo. Bueno, es repetitivo porque cada vez que un príncipe trae una ofrenda, vuelve y menciona lo que trae el otro príncipe y es exactamente lo mismo y lo repite 12 veces. Ahorita comentaremos un poco más de eso. Versículo 84. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar el día que fue ungido por los príncipes de Israel, o sea que trajeron la ofrenda a ellos. 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos, cada jarro de 70, toda la plata de los utensilios era 2400 ciclos, según el ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara, según el ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas era de 120 ciclos. Todos los bueyes para el holocausto eran 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su presente, 12 los machos cabríos para el sacrificio por el pecado. Y todos los bueyes del sacrificio de paz eran 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Ahí nos cuenta el resumen, ¿no? El informe final de esta ofrenda. La ofrenda de los príncipes para la dedicación del altar en total fueron 12 platones de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro, y la plata sumó 26 kilos y medio, y el oro 1,5 kilos. Todo esto, hermanos, es providencial. ¿Para qué se usaban, por ejemplo, los platones? Para el servicio de la mesa de los panes de la proposición. ¿Para qué se usarían los cucharones? Igualmente, hasta podrían servir para otras tareas. Los animales sacrificados sumaron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos y 12 chivos. Y la ofrenda de paz, como leímos, fueron 24 novillos, 60 carneros, 60 chivos, 60 corderos. Todo no se ofreció de una vez, también por temas de practicidad. ¿Se imaginan haber ofrecido 24 novillos, 60 carneros, 60 chivos, 60 corderos un solo día? No daba abasto. El altar no era tan grande, pues era suficiente para la ofrenda de una familia, pero no para la ofrenda de 12 príncipes. También por eso se dan 12 días para que traigan la ofrenda. Bueno, por temas de practicidad también. Y por otro lado, es innegable que es muy significativo que cada príncipe de cada tribu haya tenido la iniciativa de traer esto. Es como si ellos trajeran esto a nombre de su tribu. Entonces es significativo que por los primeros 12 días de inauguración del altar, cada tribu trajera una ofrenda. Eso es especial. Bonito el detalle. Y lo más hermoso es que no fue dado bajo una orden, sino que fue por iniciativa de los jefes. ¿Sí? Claro que cuando llegaron, pues Dios les indicó que ese mismo día no iban a recibirlo todo, ¿no? Sino que cada uno debía venir en orden de acuerdo a los campamentos, ¿no? Bien, preguntas. Bueno, vamos a las aplicaciones. Tengo varias, hermanos, tengo 6 aplicaciones. Para muchos, este es quizás uno de los capítulos más aburridos de Números. Tras de que es el más largo, es repetitivo. Y tanto es así que algunas versiones modernas abrevian varios versículos del pasaje. Algunas Biblias modernas traen el capítulo y como se dieron cuenta que está repetido 12 veces la ofrenda, lo que hacen es decir lo que dio el primero y luego menciona el nombre de todos los demás y suprimen todo el pasaje.
Bueno, nosotros entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Segunda Timoteo 3:16. Así que por eso no tenemos derecho de suprimir ni de descalificar ni siquiera textos como este. Es un pasaje repetitivo y pues es muy llamativo que nos hable de cucharas, de jarrones, pero es inspirado por Dios, es útil. Debo entonces leer de tal forma que el Espíritu Santo me regale luz, me entienda por qué, para qué está esto acá. Por ejemplo, ¿no querrá el Señor enfatizarnos la importancia de la generosidad en el servicio? Está hablando de una ofrenda voluntaria y la repite 12 veces. ¿No querrá decir algo de que la importancia de dar para el servicio? Por otro lado, ¿no habrá otro propósito de enseñarnos a alabarlo sin parar? Cada ofrenda era un sinónimo de alabanza que el príncipe hacía en nombre de su tribu y de él. Entonces, si aparece 12 veces lo mismo, ¿no querrá decir que Dios le gusta, por así decir, que lo alaben sin parar, repetitivamente, y que familias enteras lo alaben? ¿No significará eso? ¿Ven? O sea, no subestimemos los textos, por más tediosos que a veces parezcan a nuestros ojos simples y carnales. Número 7. La segunda aplicación. Hay otro detalle que no podemos pasar por alto, hermanos. Está hablando de ofrendas que se repiten 12 veces. Lo mismo. Pero cada príncipe está trayendo algo de su propia iniciativa. Nadie le dijo que trajera, él lo trae de corazón, espontáneo. Y a pesar de ser espontáneo de corazón, los 12 trajeron lo mismo. ¿No le parece eso impresionante? Hasta las cucharas pesaban igual. Hasta casualmente traían incienso. ¿Me hago entender? ¿No es eso un bello registro de la unanimidad que había en el pueblo de Israel? Hasta este punto en número 7, estamos viendo un pueblo de Israel ideal. Obediente, puntual, mejor dicho, santos, unánimes, generosos. Si este pueblo hubiera entrado a la tierra prometida en estos capítulos, entraban fácilmente, ¿no les parece? Eso nos muestra que mientras ellos acataron las instrucciones del Señor, hasta eran unánimes unos con otros. Hasta tenían el mismo sentir, que el príncipe de la tribu de Simeón trajo precisamente lo mismo que el que trajo el de Isaacar. Y así las 12 tribus trajeron lo mismo. Otro detalle interesante es que, como vimos cuando estudiamos la ofrenda del pueblo para construir el tabernáculo, allá aprendimos que las ofrendas que se requirieron para la construcción del tabernáculo participaron tanto hombres como mujeres, ¿se acuerdan? O sea, los que tienen mucho como los que tienen poco dan. La mentalidad de hoy, tan ensuciada por el socialismo, hay personas que no tienen o tienen muy poco, mejor dicho, tienen muy poco porque en realidad son pocos los que no tienen nada. Pero a veces el que tiene poco cree que él no tiene el deber de dar porque tiene poco, entonces que en mi lugar del que más tiene. Eso es socialista, es una mentalidad diabólica realmente. El que tiene mucho está llamado a dar como el que tiene poco. Y es más, Cristo enseñó que el que tiene poco cuando da más que el que tiene más, ¿o no? Entonces, dense cuenta, este capítulo nos enseña que todos no podían acercarse a servir en el tabernáculo. Ni siquiera los príncipes podían entrar a ayudar a recoger algo, no podían, solamente los levitas. Pero entonces habían otras formas de apoyar.
No podían estar allá, no podían servir, no podían ni siquiera cubrir, empacar, guardar, llevar registro, no podían hacer nada, pero había otras formas de apoyar. ¿Cómo era la otra forma de apoyar? Bueno, traer esa donación que servía para apoyar el servicio. Siempre hay algo de qué apoyar, hermano. Una persona que se queja que no está haciendo nada en la iglesia, bueno, entonces debe examinar su corazón porque siempre hay algo que hacer. Y siempre hay formas de apoyar, no tiene que estar sirviendo en el púlpito o no tiene que volverse director de células o de estar al frente de reuniones de damas o de niños, ¿no? Hay muchísimas formas de servir y eso es una prueba de esto. No hubo una tribu que sobresaliera sobre otra. Judá y José fueron tan generosos y activos como lo fueron Simeón y Zabulón, por ejemplo. Y ese capítulo lo demuestra. Todas las tribus dieron lo mismo. Bueno, tercera aplicación. Este pasaje implica dos tipos de ofrendas voluntarias. Las primeras ofrendas, como vimos en el primer punto, fueron las dádivas materiales que facilitaron el servicio de los oficiales de la iglesia. Esas ofrendas no eran para quemar y alabar al Señor, era para ayudar al servicio. En los días de hoy, ¿qué podría ser una ofrenda voluntaria así material? Bueno, por mencionar, donar equipos, material teológico, garantizar salario pastoral congruo y, mejor dicho, cualquier otra manera válida de apoyar a los pastores de una iglesia local. Eso es una ofrenda material y es una forma de apoyar, de servir también. También vimos otro tipo de ofrenda, que estas eran las que se sacrificaron en el altar, porque ¿se acuerdan que era para dedicar el altar de bronce? Bueno, están las ofrendas de alabanza personal. Los príncipes trajeron todos los tipos de ofrendas, si ustedes se dieron cuenta. Ahí estaba la oblación, ofrendas por el pecado, estaba la ofrenda de paz. Mejor dicho, ellos cumplieron el código de sacrificios el mismo día, hasta trajeron la ofrenda por el pecado por hierro. Eso es una inauguración perfecta. Y no olvidemos un detalle, que todos estos tipos de sacrificio eran de alabanza, pero también que había una porción del sacrificio que era para los sacerdotes. ¿Se acuerdan? La ofrenda mecida y la porción santa. Todos los sacrificios que aparecen acá contienen de eso. O sea, no solo apoyaron al servicio material para apoyar a los levitas, sino que también dieron ofrendas que sirvieron para el sostenimiento de la familia de los sacerdotes. En este punto podemos mencionar que en nuestros días ofrecemos a Dios un sacrificio agradable a través del servicio y la adoración que cada uno hacemos, la actitud de que estamos en la iglesia local, el deseo ferviente por conocer más a Cristo. Cuando se habla la escritura, usted poder recibir el mensaje y asentir. En fin, todo eso hace parte de la adoración. Cuarta aplicación. Recordemos algo. En Números, desde el capítulo 1 hasta donde vamos, hemos visto que ellos se están preparando para cuando la nube se mueva, ellos de una empiezan a desarmar en el orden de acampada para irse. Bueno, aquí lo que ocurre en número 7, ya tengamos presente que esto en realidad ocurrió por allá en Levítico 10, ¿sí? Solo que se ubicó acá para no confundir al lector, básicamente, y no de pronto interrumpir la narración que estaba dando en Levítico y ahorita en Números del 1 al 6. Entonces, a lo que voy es que el tabernáculo estaba recién levantado, recién erigido. Significa que el campamento no se había movido la primera vez. No se habían movido, estaban todavía ya en el monte Sinaí cuando esto ocurrió. ¿Sí? Entonces, como les decía ahorita, es una providencia del Señor muy hermosa, porque
Los levitas hasta ahora se les estaría diciendo qué debían hacer cada uno. Todavía no se habían movido. Y preciso llega la ofrenda antes de que se muevan para ayudarlos con el trasteo cuando se tengan que mover. Sí, eso fue una buena providencia, hermano. A ellos se les ocurrió traer todo esto, pero anticipaba las labores de ellos. ¿No les parece maravilloso? Aquí hay una enseñanza implícita, y es que Dios siempre provee lo que los varones que Él ha llamado necesitan. Dios llama a Gersón, Coat y Merari para sus tareas. Y cuando van a ejercerlas, resulta que les llega, sin organizarlo, sin planearlo, una ofrenda ahí voluntaria que les va a ayudar a la tarea. Cuando Dios llama a alguien, le provee, hermano, le provee la formación, le provee el sustento, le provee, mejor dicho, Dios está ahí cuando Él ha llamado a alguien. El Señor no es como el faraón, ¿no? Que le decía a los esclavos: vayan ustedes mismos y busquen, ya no les vamos a proveer más, ustedes mismos vayan y busquen. O sea, como que cada cual busque sus propios recursos y herramientas, como algunas denominaciones ya al borde del sectarismo, que no proveen a sus servidores, a sus pastores. Dicen: bueno, vaya que pues Dios le proveerá, usted sirve al reino de Dios, entonces Él no lo va a dejar aguantando hambre, y básicamente los lanzan al ruedo sin proveerles nada. Eso es como faraón. O sea, cada quien vaya y recoja su recurso, y ustedes verán. No, Dios no es así. ¿Qué tipo de iniciativas mostramos para el servicio de Dios en nuestra iglesia local? ¿Qué iniciativas tiene usted en el corazón y usted mismo se ha robado la oportunidad de satisfacer eso que se propuso en el corazón? Ese capítulo nos enseña que cada pequeño esfuerzo que ofrezcamos en nuestra iglesia local la adorna, le da forma. Cualquier apoyo es importante, así sea una cuchara de unos gramos o una carreta. ¿Sí me hago entender? Sea algo pequeño, sea algo grande, sea algo que no se nota o que se ve. Cualquier apoyo que damos a nuestra iglesia la embellece, ¿no les parece? Y si la embellece, entonces la apoyamos a que cumpla su razón de ser, que es la gloria de Dios. Otra aplicación: los clanes de Gersón y Merari recibieron herramientas y medios de transporte que facilitaron sus tareas. Pero a Coat no se les entregó nada. Bueno, porque su deber era tan sagrado que debía cumplirse con sus propias manos. A algunos les da herramientas, a unos les da medios de transporte y a otros no les da nada, porque más bien los incentiva a cumplir su función con sus propias manos. Bueno, aquí también hay otra enseñanza. Esto básicamente nos está diciendo que Dios da la gracia para que cada cual soporte lo que su peregrinaje necesita. Así como Dios respalda a los que Él ha llamado al ministerio y les provee, también Dios, ¿qué hace? A sus hijos que están pasando por aflicción, les da lo necesario para que resistan la aflicción. Él nos da lo necesario para que cumplamos nuestros deberes individuales como hijos de Dios. Ahí en su posición como está, en el medio de esta familia, en medio de este municipio, en medio de esa situación económica, en medio de lo que sea que usted esté pasando, Dios lo está capacitando, equipando y apoyando para que resista lo que está pasando. A sus hijos, por supuesto. Sí. El hermano que está afrontando la enfermedad, el hermano que carece de bienes materiales, la hermana que tiene que lidiar con un marido inconverso, el pastor que debe servir a ovejas ingratas. Bueno, cualquiera sea la providencia, la fidelidad de Dios siempre nos acompaña y siempre nos capacita. Bien.
Y para terminar, en esta última aplicación, les digo lo siguiente. Hermanos, con todo y nuestros defectos que podamos tener en la membresía local y en todas las membresías de las iglesias sanas, es un llamado para cada uno de los miembros y, ¿por qué no?, a los congregantes también, de esforzarnos por construir una iglesia hermosa a través de iniciativas de servicio, pero sobre todo de disposición para obedecer la palabra. El que se haya desocupado, el que está desocupado, es el más fácil de caer en chismes o en ocio. Y el que cae en eso va a traer pecado tras pecado porque está desocupado, para vergüenza propia, y va a traer vergüenzas a la comunidad. Pues bien, incluyendo a ese tipo de creyentes, el llamado es a que tengamos manos a la obra, porque no hay tiempo que perder y hay mucho que hacer. Cito al apóstol en Hebreos 10:24: considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Amén. Oremos.